Buenas, mi nombre es Eusebio López Reyes, soy inspector del Cuerpo Nacional de Policía y actual administrador de la Base de Datos Nacional de ADN en España. En el día de hoy les traigo una presentación relativa a cómo se implementó en España las búsquedas relativas a Family Search utilizando el software CODIS. Las búsquedas Family Search están directamente vinculadas con la confección de Pedigree Tree, lo que nos permite, dentro de bases de datos como las de CODIS, poder confeccionar búsquedas en las que intentemos encontrar a familiares emparentados en primer grado, tanto ascendientes como descendientes, cumpliendo por tanto el patrón de poder encontrar que un perfil genético que esté almacenado en nuestra base de datos pueda ser compatible con alguno de estos familiares. Si nos vamos a la definición de Family Search en la bibliografía, podemos encontrar esta como las búsquedas realizadas en base de datos genéticas para encontrar relaciones familiares a partir de aquel perfil genético recogido del lugar de comisión del delito o sobre la víctima. De tal manera que, utilizando un tipo de búsqueda concreta, seamos capaces de poder encontrar en nuestra base de datos cualquier familiar compatible con ese perfil genético dubitado, como decimos, encontrado en el lugar de comisión del delito o sobre la víctima. Para contextualizar los diferentes tipos de búsqueda que pueden ser realizadas por Family Search, vamos a ver cómo podemos dividir las mismas en búsquedas pasivas o activas, por un lado, y por otro lado, búsquedas indirectas o directas. Una vez determinado el tipo de patrón de búsqueda que vamos a realizar, será necesario saber cuáles van a ser los requisitos o requerimientos para que la base de datos nos oferte un candidato. Comenzaremos con la Family Search pasiva, que consiste en la búsqueda de un perfil genético dubitado desconocido, utilizando un algoritmo de búsqueda de STR-Shanghai, es decir, coincidencia perfecta de todos los marcadores genéticos, y resulta que al azar, es decir, sin realizar una búsqueda voluntaria, seamos capaces de poder encontrar en la base de datos, en este caso a un hermano que comparta muchos alelos y nos pueda ofertar ese candidato como posible familiar relacionado con esa muestra dubitada que desconocemos. La Family Search activa consiste en una búsqueda ya en este caso deliberada, utilizando un algoritmo concreto, sería búsquedas por STR en low, es decir, que se comparta un alelo entre esa muestra dubitada que desconocemos su origen con cualquier persona que esté almacenada en la base de datos y pueda estar relacionada en parentesco, en línea de parentesco, ascendientes o descendientes, como pueden ser un padre o una madre, hijos o hijas y quizá ya menos probable la posibilidad de encontrar una compatibilidad a partir de hermanos. Cuando hablamos de Family Search indirecta, consiste también en una búsqueda en la cual cualquier familiar nos resulta válido para poder ser ofertado por la base de datos. Por tanto, el algoritmo patrón de búsqueda va a ser exactamente el mismo que con la activa, es decir, va a ser una búsqueda por STRs en low, en el cual cualquier familiar emparentado con esa muestra dubitada sería candidato a poder ser utilizado como compatible con la muestra dubitada. Estaríamos hablando también de padre y madre, es decir, ascendientes en primer grado, e hijos o hijas descendientes en primer grado. Tendríamos un menor porcentaje de éxito de poder encontrar algún hermano o hermana compatible. En el caso de las Family Search directas, se trata de búsquedas también deliberadas, pero en este caso buscamos específicamente una relación concreta de parentesco. En primer lugar, un ejemplo muy claro de esta búsqueda directa sería el de encontrar un cadáver de un bebé sin identificar y, por tanto, lo que vamos a hacer es buscar en nuestra base de datos a los familiares ascendientes en primer grado, es decir, a posible padre o madre que pudiera estar almacenado en nuestra base de datos. Y el segundo tipo de búsqueda, de Family Search directa, sería cuando encontramos el hijo nacido vivo, fruto de una agresión o abuso sexual, o así como los fetos o los abortos espontáneos o provocados que también han sido concebidos de la misma manera. En este caso, además de contar con el perfil genético del feto o del bebé, de la persona nacida viva, tenemos el perfil genético de la madre, con lo cual podemos hacer unas búsquedas mucho más aseadas y con mayor posibilidad de encontrar de manera eficiente al posible, en este caso, padre malo que ha cometido ese delito o esa agresión sexual. El siguiente punto que debemos evaluar a la hora de implementar una búsqueda Family Search va a ser en concreto determinar cuáles van a ser los requerimientos
que vamos a utilizar en nuestro algoritmo de búsqueda para que la base de datos nos oferte candidatos compatibles con esos perfiles dubitados anónimos. El primero de ellos, el más sencillo, es la utilización de alelos coincidentes, de tal manera que busquemos al menos un alelo que sea coincidente con los perfiles genéticos que tenemos almacenados en nuestra base de datos. El segundo tipo de patrón que podemos utilizar es el de los alelos, en base a la frecuencia con que se manifiesta cada uno de ellos por marcador. Utilizaríamos aquellos alelos con menor frecuencia para de esa manera poder filtrar y obtener resultados mucho más eficientes y eficaces. Existe otro tercer tipo de planteamiento, que sería establecer un umbral mínimo, es decir, establecer cuál es el likelihood ratio que vamos a utilizar, a partir del cual consideramos que un posible perfil genético compatible con de la muestra dubitada que estamos buscando pueda ser válido para nosotros para ser posteriormente evaluado. Y en último término, el más utilizado es el de establecer además un ranking, es decir, además de establecer el umbral mínimo, ¿de acuerdo?, en base a los puntos 1 y 2, sería también conveniente que la base de datos nos pueda ofertar a varios candidatos, ¿no? Nosotros determinaremos a partir del qué umbral vamos a considerar como perfiles genéticos evaluables, de tal manera que estudiaremos su posible compatibilidad con esa muestra dubitada que estamos buscando. Una vez determinado el tipo de búsqueda que vamos a implementar en nuestra base de datos, será necesario evaluar una serie de parámetros fundamentales en función de cómo tengamos nuestra base de datos. En primer lugar, será necesario saber cuál es el número de perfiles que tenemos almacenados. Cuanto mayor sea el número de perfiles, debemos ser un poquito más restrictivos, puesto que vamos a tener muchísimas más compatibilidades, ¿no?, atenticias y, por tanto, tiempo que vamos a tener que gastar en determinar si esos perfiles son o no compatibles. También, ¿cuántos marcadores tenemos por perfil? Una base de datos que cuente con muchos marcadores nos va a dar muchas más posibilidades para aumentar ese umbral de búsqueda y, por tanto, los resultados compatibles que nos pueda ofertar la base de datos vamos a tener con casi total seguridad que realmente nos van a servir para poder realizar un estudio comparativo en relación a este tipo de búsquedas. Si tenemos el software CODIS, será necesario determinar cuáles son los especímenes que vamos a permitir que se busquen y, por supuesto, qué índices van a entrar en juego para desarrollar estos patrones de búsqueda. Será necesario configurar en base a toda la anterior información nuestro software, qué umbrales vamos a establecer, qué número de marcadores mínimo vamos a requerir para que esos perfiles almacenados en nuestra base de datos puedan ser compatibles, establecer a ver también en qué momento vamos a realizar esas búsquedas. Hemos de recordar que al utilizar un patrón de búsqueda low, lo que vamos a hacer básicamente es que las búsquedas sean mucho más lentas, van a requerir tiempos mucho más largos y, por tanto, tenemos que establecer en qué momento no vamos a utilizar nuestra base de datos, puesto que las búsquedas se pueden prolongar durante un tiempo más o menos largo. Y por último, muy importante, una vez que vayamos obteniendo resultados, tendremos que evaluar si esos resultados son o no válidos. Es decir, si estamos siendo muy restrictivos, motivo por el cual no obtenemos resultados, o estamos siendo muy poco restrictivos y estamos obteniendo un volumen tan importante de resultados que no somos capaces de poder procesar toda esa información. Por lo tanto, las familias Search nos van a servir como una herramienta fundamental para desarrollar investigaciones policiales en base a muestras dubitadas de las cuales no conocemos o no tenemos almacenado en nuestra base de datos el perfil genético indubitado de la presunta persona implicada. Vamos a tener además un alto éxito, sobre todo utilizando la base de datos CODIS, siempre y cuando tengamos a la madre o al padre, ¿no?, o un hermano o una hermana compatible con ese perfil genético dubitado. Siempre es cierto, así hay muchas publicaciones bibliográficas en las cuales se determina que normalmente todas las familias que son desestructuradas, que cumplen una serie de patrones de delincuencia, tienen muchas más posibilidades de poder estar almacenadas en bases de datos y, por tanto, es mucho más sencillo encontrar un familiar compatible. Y, sobre todo, debemos tener en cuenta que dentro de que es una búsqueda un poco anormal, una búsqueda un poco compleja y complicada, el deber que tenemos con nuestra sociedad es el de intentar utilizar todas las herramientas forenses que están a nuestro alcance para poder intentar solucionar aquellos delitos, sobre todo delitos importantes, homicidios, agresiones sexuales en series, que están sin esclarecer. Como puntos quizá negativos que debemos siempre tener presente a la hora de poder implementar una búsqueda por familiar search, van a ser que estamos de alguna manera
vulnerando la privacidad de las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque llegamos a poder identificar una muestra indubitada en base a un familiar que está almacenado en base de datos. Por eso siempre las recomendaciones, o así por lo menos es como está establecido en España, es solicitar autorización judicial para poder desarrollar este tipo de búsquedas. Una búsqueda, digamos, que se sale de lo normal. Hay que tener en cuenta también que se puede producir algún tipo de prejuicio sobre etnias y clases sociales en base a este tipo de búsqueda, debido a que hay muchas más posibilidades de que ese tipo de personas puedan estar almacenadas en las bases de datos criminalísticas. También es cierto que si no somos muy restrictivos en los patrones de búsqueda, podemos realizar investigaciones sobre personas que son compatibles al azar, pero que son realmente inocentes y que no están vinculadas, lógicamente, con esa muestra dubitada. Falta de normativa concreta, puesto que, lógicamente, siempre la ciencia va muy por delante de la legislación y lo que nos encontramos es que en la mayor parte de los casos no existe una regulación normativa, legislativa concreta que ampare o que permita este tipo de búsquedas, ¿no? Es por ello que siempre se recomienda, como hemos comentado al principio, que este tipo de búsquedas cuenten con la correspondiente autorización judicial para poder ser desarrolladas. Y por último, también debemos tener presente que los resultados ofertados en base al patrón o algoritmo de búsqueda implementado en Familiar Search produce generalmente una mayor carga importante de trabajo porque si no somos muy restrictivos vamos a tener posiblemente un volumen de candidatos más o menos altos en base a los cuales debemos realizar investigaciones paralelas para determinar si realmente son o no son perfiles genéticos compatibles que están emparentados familiarmente con esa muestra dubitada de la cual desconocemos a su autor. Y seguidamente les voy a mostrar una casuística de los resultados que hemos obtenido satisfactorios desde que en el año 2019 en España se implementó las búsquedas Familiar Search. El primer asunto que tuvimos fue una denuncia por parte de una mujer de una agresión sexual que había sufrido un año antes, en el año 2018, fruto de la cual se queda embarazada y da a luz a una niña. Tenemos, por tanto, el perfil genético de la denunciante y tenemos el perfil genético de la niña nacida viva para poder realizar dos tipos de búsqueda. En primer lugar, la primera búsqueda realizada fue la de utilizar un pedigree tree a partir únicamente del perfil genético de la niña nacida viva. Establecimos una serie de patrones concretos en base a nuestra base de datos, en base a los marcadores que tienen nuestros perfiles y obtuvimos el resultado, en este caso el ranking de resultados de el mayor de ellos, el ranking número 1, la posición primera, el perfil genético de una persona que había estado detenida unos años antes, además también por una agresión sexual. La segunda prueba que hicimos también con este tipo de casos fue la de incluir en el pedigree tree, lógicamente, a la madre, y cuando realizamos la búsqueda obtuvimos exactamente el mismo varón que supuestamente podría estar emparentado familiarmente con ese bebé, ¿no? Lógicamente, en este caso, el LR, el Joint Pedigree Likelihood Ratio que nos ofertaba CODIS, era mucho más alto porque contamos con el perfil de la madre, ¿no? Por lo tanto, el primer asunto que fue implementado, buscado mediante Familiar Search en España, nos devolvió un resultado positivo. Un segundo caso en el que pudimos obtener un resultado positivo fue cuando en el año 2019 aparece el cadáver de un bebé en un contenedor de basura que además portaba todavía el cordón umbilical. Gracias a ese cordón umbilical fuimos capaces de poder desarrollar dos tipos de búsqueda. La primera, la búsqueda normal, HI, por STRs, intentando buscar el perfil genético coincidente con la posible madre, que estaba almacenada en base de datos. Y por otro lado, realizamos la configuración del pedigree tree utilizando el cadáver del bebé. Con el patrón de búsqueda que teníamos implementada en ese momento para las búsquedas Familiar Search, nos salió el mismo perfil genético de mujer coincidente que había salido previamente con el cordón umbilical, además del perfil genético de un varón que presumiblemente era el padre, como ven ustedes en el resultado del LR, con lo cual fuimos capaces de poder resolver el hecho delictivo, en este caso la identificación de ese cadáver y determinación de las personas que se habían deshecho del mismo. A día de hoy, en España, tenemos 43 perfiles genéticos que están realizando búsquedas específicas por Familiar Search, de los cuales hemos sido capaces hasta la fecha de poder resolver o esclarecer 6 de ellos, 7 de esos perfiles genéticos, lo que nos arroja un porcentaje de éxito del 15%. Esto lo que nos muestra es que debemos utilizar todas las herramientas que están a nuestro alcance para intentar prestar
servicio a la sociedad a la que servimos y de esa manera poder esclarecer la mayor cantidad de hechos delictivos, ¿no? Desarrollando estos patrones de búsqueda que quizás, sabiéndose lo normal, necesitarán del auxilio o ayuda, en este caso, de la autoridad judicial para que sean permitidas las mismas y que cumplan con todos los requisitos legales y formales para posteriormente poder utilizarlos en día del juicio. Solo me queda agradecerles la atención prestada, espero que esta presentación haya podido ser de su interés y quedo a su disposición para atender cualquier tipo de duda o cuestión que puedan tener en relación a la implementación de este tipo de búsquedas, y en el pie aparece mi dirección de correo por si quieren ustedes realizarme cualquier tipo de consulta. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias.